Delito que cometen quienes públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. El odio siempre ha existido. Es un rincón oscuro del ser humano que precisa de un impulso más o menos enérgico para ser activado. Si aciertas a tocar la fibra, si distribuyes su semilla con precisión quirúrgica, puedes poner a todo un pueblo de tu parte y en contra de tu enemigo. Por eso, a lo largo de los siglos, sátrapas de todos los confines lo han explotado como herramienta de poder. El odio siempre ha existido como el amor o la guerra. Forma parte de la humanidad, pero antaño el odio se sembraba semilla a semilla y tardaba años o siglos en germinar. Hoy, su impacto y su contagio es inmediato. Las redes sociales actúan de catalizador como antes lo hacía la pólvora o el fósforo. Y así, la llama del odio se propaga sin freno. ¿Qué es el odio? Pausa. ¿Qué es el odio, Dios mío? El odio es... El odio es la base de la gente inculta. Lo impone la persona cuando se siente insegura. Un rencor hacia alguien, por ejemplo, porque sea diferente o porque te ha hecho el mal. Наверное, потому что в целом мир так устроен, наш, то есть изначально он так построен, что людям нужно что-то для выживания. Personas que no aceptan gente de otro color, o de otra raza, o de otra cultura. po prostu nie niszczy tych, których się nienawidzi, tylko niszczy nas samych od środka. El discurso del odio es más que un simple mensaje despectivo. Es algo mucho más premeditado que un insulto o un puñetazo. Obedece a una estrategia sistematizada que pretende desactivar la razón y potenciar la emoción. Desnudar de valores al otro, al de enfrente, al futuro enemigo. Ahí planteé yo 5 condiciones, muy básicas y las digo. La primera es que tiene que haber intencionalidad, en derecho penal le llaman dolo, intencionalidad de daño. Tiene que haber una intención de dañar, de provocar ese daño, de discriminación o violencia. Segundo, tiene que haber un llamado a un daño, tiene que haber un mensaje que circule a un público lo suficientemente amplio o lo suficientemente poderoso para que cause ese efecto. Le défendre vraiment. Et vous, les Burundi, vous n'êtes pas des Rwandais. abakuvakomina abantu bose bahagurutse kurwanya inyandikontanyi n'ababwibo abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe. Tercero, el daño al que llama tiene que ser un daño real, no es solo una opinión. Cuarto, tiene que ser un daño inminente, no un daño que va a suceder dentro de 10 años.
Y quinto, el contexto. El contexto marca mucho en un ambiente de discriminación o de tensión cuando estos actos pueden tomarse así. Frank Larrue es un guatemalteco global. Ha plantado cara a dictadores, ha sido relator de la ONU para la libertad de expresión y hoy dirige la comunicación de la UNESCO. La libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia, que a veces es abusado y excedido. Pero es preferible permitir el exceso que limitarlo y erosionar la democracia. Porque claro, bajo la excusa de prevenir el discurso del odio, o a veces algunos países lo dicen bajo prevenir seguridad nacional u otros temas, empiezan a crecer las limitaciones que gobiernos autoritarios imponen. Entonces, en el fondo, esto sirve para consolidar a quienes ya de por sí están en el poder. La Plaza de los Héroes del Gueto está en Cracovia, pocos metros al sur del río Vístula. Los nazis concentraban aquí a los judíos antes de trasladarlos a los campos de exterminio. Las esperas se hacían eternas y algunos decidían desplegar sus propias sillas para aliviar el cansancio. Estas sillas vacías homenajean hoy a los millones de seres humanos exterminados en el delito de odio más brutal que ha conocido el planeta en todo el siglo XX. A poco más de una hora en tren desde Cracovia, el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, estación término para todos esos pacientes judíos. El odio, primero alimentado en bravatas y después convertido en gas Ciclón B, embruteció y también adormeció la conciencia de gran parte de un pueblo ante la aniquilación de millones de judíos. Ninguna de las grandes guerras y genocidios habría estallado sin una adecuada gestión del odio en las sociedades. Esta melodía, reproducida una y mil veces por la radio Mil Colinas de Ruanda, encendía la llama del odio Hutu contra los Tutsis. La verborrea arcaica y racista de Milosevic generó en muchos serbios un odio irracional hacia los albano-kosovares. O más recientemente, el poder budista birmano ha esparcido ingentes dosis de odio hacia la minoría musulmana de los Rohingya. El mapa del odio en el mundo es tan global como Internet. Los mensajes de odio se utilizan para que los occidentales desprecien a los musulmanes y para que los musulmanes odien a los cristianos. Para que los suníes odien a los chiíes y viceversa. Para que los filipinos justifiquen brutalidades o para que los rusos sean intolerantes con los homosexuales. All of us have in our pocket or our handbag something like that. That's a magic box which gives fantastic opportunities for free speech, but also brings fantastic dangers with it. I say in my book that the internet is the largest sewer in human history, and all this hate speech is waiting to come out at us from that magic box. And the question is,
How do we prevent that? Ojo, porque a veces las soluciones que se buscan son soluciones publicitarias. Pues suena muy interesante que se restrinja ciertos mensajes, pero eso no necesariamente es efectivo. La prevención, educación y formación. Y tratar en esas cuestiones de ser muy intransigente. O sea, si no me gusta la palabra intransigente quizás, o intransigencia, mejor dicho, hablando de estos temas. Pero yo creo que en materia de derechos fundamentales, que es esto de dignidad de la persona, hay que ser absolutamente beligerante. Es decir, no hay que pasar una, no hay que decir, bueno, todo es asumible. No, no. In an environment like that, I think that traditional media have lost some degree of influence. There's no question about that. We have to continue doing our job. I think we need to be more transparent about how we do our job. We need to show documents. We need to present audio. We need to present video. Y una de las cosas que me preocupa profundamente es que hoy tenemos autoridades de Estado, de varios estados del mundo, teniendo mensajes racistas o de xenofobia. Y esto sí es muy peligroso, porque un mensaje viniendo de una persona que ejerce un papel público, una autoridad, tiene mucho más efecto. El Parlamento Europeo se ha convertido en un buen ejemplo. Algunos eurodiputados aprovechan el eco mediático para soltar simples bufonadas y también claros mensajes de odio. Thank you very much. Reintroducing of death penalty is absolutely necessary, and it will be introduced in all European countries. If not, it will be conquered by the Muslims, and they will reintroduce this penalty. Indeed, I fear we face a direct threat to our civilization if we allow large numbers of people from that war-torn region into Europe. How many times we listened to the great rhetoric Nigel Farage, no? And the media were loving his statements, they were running behind him. But it was a lot of hate speech, so it's also responsibility and professionalism how the journalists and editors do themselves, because in fact they have a very, very powerful tool when they stand behind the camera and broadcast it to the large audience. Monsieur Buonanno, monsieur, vous devez faire attention à ce que vous faites. Votre t-shirt n'est pas adapté du tout à cette enceinte. Los presidentes de la Eurocámara no lo tienen fácil. Si mantienen la palabra quienes lanzan tanto exabrupto, se pueden convertir en cómplices. Si se la retiran, les conceden un protagonismo ante los medios que no merecen. En la cresta de los intolerantes, el italiano Mario Borghezio. Su currículo está repleto de desprecios hacia los inmigrantes. En 2013 descalificò con argumentos racistas a la exministra de Integración, Cécile Kyenge. Io ho fatto delle critiche, come lei ha detto giustamente, all'allora ministro, non era ancora eurodeputato, signora Kyenge, e ho fatto un attacco al ministro e al governo, non certo alla persona. Nelle mie dichiarazioni a quella radio non ho fatto alcun riferimento al colore della pelle della signora Kyenge. Verdad a medias. Las críticas de Borghezio tuvieron poco de político y mucho de racista. No se refiere al color de su piel, pero... Africani sono africani. Cioè, che vuol dire? Appartengono all'etnia e alla civiltà africana. Bellissima civiltà, molto diversa dalla nostra. Governo del bonga bonga. Wir sind die Zukunft Europas! En Alemania, el debate sobre la inmigración y el auge de la ultraderecha ha disparado algunas alarmas. Se cuestionan tabúes asumidos tras el Holocausto como parte de su responsabilidad colectiva. ¿Qué es lo que cambió la ultraderecha en la sociedad alemana? Además de las cuestiones políticas, podemos decir que modificó estos límites de lo políticamente correcto que antes en Alemania existía, rompiendo tabúes y permitiendo que una parte muy importante de la población tenga, entre comillas, derecho a decir cuestiones que antes no se podían decir, como por ejemplo hablar mal del extranjero, hablar mal del inmigrante, hablar mal del refugiado, sin mayores razones que el miedo, que la xenofobia, que el odio. Franco de Ledonne y Andreu Jerez han estudiado el fenómeno de la ultraderecha en Alemania. Su conclusión es que ya no es un movimiento que surja de lo marginal.
No es gente que milita en movimientos skinheads o en movimientos neonazis, sino que es gente que está integrada socialmente con una buena situación económica y que decide votar ultraderechista porque está cansado, digamos, del status quo o del establishment político del país. En las últimas elecciones, el ultraderechista Alternativa por Alemania batió su récord. Cerca del 13% de votos y casi un centenar de diputados. El Bundestag deberá acostumbrarse a soflamas y discursos populistas. Vemos que desde ha crecido la migración prácticamente sin límite, se ha quintuplicado la violencia o actos violentos en nuestro país. Tuvimos un atentado en la capital el 19 de diciembre, como se sabe bien, donde murieron 12 personas. Esto no hubiera sido posible sin esta política también. Verdad a medias. La violencia que ha aumentado en Alemania es la ejercida contra los refugiados. En 2015 hubo 1.000 ataques. En 2016, más de 3.500. Gerhard Hensel tuvo una idea tan brillante como obvia. Si las empresas dejan de anunciarse en las webs que lanzan discursos de odio, se les acabará la financiación y tendrán que cerrar. Puso manos a la obra y su hashtag Kein für Rechts, en castellano no hay dinero para la ultraderecha, alcanzó notoriedad en poco tiempo. Tanta que su vida se inundó de amenazas y mensajes de odio. Ich wurde konstruiert, ich wurde gezeichnet als Teil einer Elite, die den braven kleinen Bürger mundtot machen will und ihm vorschreiben will, was er denken soll. In diesem Spektrum gab es alles von Wut und Ablehnung aus der rechten, konservativen bürgerlichen Mitte, von der rechten bürgerlichen Mitte bis zu harten Rechtsextremen. Das war eine riesengroße Bandbreite. Also der digitale Angriff auf mich, das waren 850 Twitter-Accounts einzelne. Da waren Rechtsextreme dabei, das waren aber nicht viele. Plataformas como Facebook o Twitter se han convertido en un incontrolable contenedor de mensajes de odio. Configuran la tormenta perfecta. Su capacidad de proyección y contagio es ilimitado y además permiten el anonimato a quienes solo son capaces de escupir barbaridades sin mirar a los ojos. Pero en las grandes plataformas se están dando dilemas más concretos. ¿Hasta dónde intervienen ellos en bloquear mensajes o no? We should draw the line at what I call dangerous speech, rather than the much broader category of hate speech. La respuesta rápida es el gran reto frente al discurso del odio en las redes. Todos los países democráticos tienen legislado el delito de odio, pero los tiempos de la justicia son necesariamente más lentos. Y para cuando se imparte, es muy probable que el mal ya esté hecho. Ya se están estableciendo lo que llamamos las notificaciones de confianza. ¿Qué son más o menos notificaciones de confianza? Pues que las redes, estas grandes redes sociales, cuando reciben una notificación de que puede haber un discurso del odio concreto en su plataforma, se puede estar difundiendo, ven que puede ser, imaginémonos una ONG que dice, bueno, pues si una ONG ya ha valorado, esta concreta ONG o organización de la sociedad civil ha valorado que esto puede ser razonablemente una manifestación de un discurso de odio, pues vamos a analizarlo nosotros. Ellos lo analizan con unos parámetros que también está en la propia y resuelven, tienen que resolver. Además en plazos de 24 horas, lo que comentabas antes de la importancia de que no se expanda. Hate? No, not I dislike. Or dislike very much. But hate is a very... If you hate somebody, I think you want to... And I've never felt that, no. En Colombia la situación política me produce odio. O sea, agentes políticos de Colombia me producen odio o rabia extrema. Tal vez muy, muy extrema. Yeah, I have, but it's in my self-being and whatnot. But I keep on moving with it. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel hier mir irgendwo so ein Falafel kaufen will, dass ich dann als Deutscher irgendwie länger warten muss als die Araber. Und unsere Regierung steuert und duldet das. Und Reconquista bedeutet, wie
800 bis 1200 die Zurückdrängung des Muslimischen aus den europäischen Gebieten. Ein paar Idioten machen, aber ein paar Idioten Leute gucken und löschen oder nicht, gucken weiter und fertig. Nicht machen die Idioten weiter. Los chicos de Rewind han logrado hacer notable lo sencillo. Ante un mensaje de odio, rebobina. Su recomendación surgió en la universidad y en poco tiempo se convirtió para Facebook en la mejor idea de Europa para luchar contra los mensajes de odio en la red. Oye, cuando veas este comportamiento, pon el emoticono y de esa manera vas a contribuir a que todo el mundo pueda seguir diciendo lo que piensa, porque al final si una persona se va... Pero que la fuerza de la herramienta también está en que sea mucha gente la que lo ponga, no solo uno en cada debate y que quede ahí perdido entre la masa de comentarios, sino que haya mucha gente y encima que como que busquemos que se den me gustas entre ellos y como que sean los comentarios más destacados. La propuesta Rewind aborda la esencia de la lucha contra el discurso del odio, el cibercivismo, el rechazo social, la no pasividad. Journalists, academics, writers, ordinary citizens should go about fighting hate speech. When someone makes a really hateful, prejudicial remark, you don't just let it go. You call them out on it. You respond to them, whether it's online or in person. That's the way. It's a job for us in civil society to combat the mass of hate speech. A escala más artesanal es lo que hacen los limpiadores de garabatos de Cracovia. Una brigada que, brocha en mano, se dedica a eliminar de las fachadas mensajes de odio o simples dibujos obscenos. Chcemy uwolnić Kraków od wszelkich znaków graficznych, które są albo nienawistne, albo po prostu głupie. Bywa, że trafi się napis, który dotyczy kibica, któremu się życzy śmierci, a czasami się mówi właśnie, że nie lubimy Żydów, Ukraińców czy innych nacji. Amendment 1. La fachada del Newseum de Washington es un homenaje a la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Prohíbe al Congreso aprobar legislación alguna que restrinja, entre otras, la libertad de expresión o de prensa. Forma parte de la esencia de la Unión. Our First Amendment does protect hate speech. So while I wouldn't go as far to say that I think that hate speech is a good thing, I do think that it's not something that we believe in censoring or banning. Eso explica por qué allí la lucha contra el discurso del odio es más laxa que, por ejemplo, en Europa. Para impedir a un estadounidense decir lo que piensa, tiene que haber un evidente ánimo de provocar un acto violento. Esa misma primera enmienda es la que también ha hecho grande al periodismo estadounidense. Los pasillos del Washington Post están repletos de premios Pulitzer y de sentencias que enaltecen el valor de la verdad. Pero hoy, los grandes medios, aquellos a los que uno debe acudir para confirmar o desmentir un rumor, han perdido influencia. So if you go back to the era of Watergate in the 1970s here in the United States, prior to Nixon's resignation, there was a very low opinion of the press. Nixon was attacking the press all of the time. We also were in a highly polarized situation in this country. Many people felt that the press was unfairly attacking the president. But then it turned out that what the press was writing was actually true. And ultimately, President Nixon had to resign his position. And after that, confidence in the press rose. It rose to a historic peak. And so I always like to look at the long run. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Como en los 70,
Hoy el enemigo de los medios tradicionales vive en el 1600 de la Avenida Pensilvania. Your organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can you state, Mr. President-elect, go ahead. Can you state she's asking a question. Don't Mr. be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be rude. You're attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Su animadversión hacia el periodismo parece más evidente, también en este caso, por la fuerza de las redes sociales. Which is totally dishonest, a total piece of garbage. We have a president who has used language, harsh language, to describe the press. He's called us garbage, he's called us scum, he's called us the lowest form of humanity, and then when that wasn't enough, he called us the lowest form of life itself. After he took office, he said that we were enemies of the American people, and I think that's a very dangerous thing to say. You have few sitting right in front of us. So they're very, very dishonest people. The reason the White House attacks serious journalism is because Mr. Trump understands that they are a barrier on the way to the kind of regime that he wants. En el fondo, la primera enmienda también protege la libertad de expresión del presidente, a pesar de que, en ocasiones, sus comentarios se acerquen demasiado al discurso del odio. I'll see you guys. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. No es difícil deducir que tras comentarios tan fuera de lugar como esos, algunos supremacistas blancos se puedan sentir legitimados. El discurso del odio que pega más fácil es el racista, porque obviamente va dirigido a diferencias muy concretas y físicas, digamos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay asociaciones eminentemente racistas que para mí no deberían de existir, como el Ku Klux Klan, porque ahí tiene sus orígenes de violencia y aún en la actualidad favorecen la discriminación masiva. You being from Spain reminded me when I was in the Navy. Back in the 80s, and I got to visit your country, and it's a very beautiful country. It's nice. But I did experience actually some dislike for America. Odio he sentido mucho, sí. Hacia mi persona, mucho. Por mi origen, simplemente por el hecho de ser africana. Por mi raza, simplemente por el hecho de tener sangre negra. Y por el hecho de ser mujer en un mundo patriarcal. Sí, lamentablemente. Además soy homosexual, entonces, y vengo de la España profunda, así que bastante. Sí. Por mi condición, además, o sea, por ser también parte de mi ser humano, hay gente a la que le molesta. La ley contra la propaganda homosexual ha envalentonado a los radicales rusos, ansiosos por exhibir músculo frente a homosexuales. Aprobada en 2013, la ley pretende proteger a los menores, pero en el fondo limita la libertad de gays y lesbianas. Cualquier gesto de complicidad en público puede acabar con ellos en la cárcel. Oficialmente no hay un discurso de odio contra la homosexualidad. Pero el gobierno de Putin sí parece asumir la homofobia como una suerte de afirmación de los valores tradicionales frente a las influencias occidentales. Если честно, то я позволял себе такие вольности.
До закона о пропаганде, конечно, это было сопряжено с большим страхом, то, что нас могут побить с моим парнем. En este sencillo local de Moscú se presta asesoría jurídica y también emocional a homosexuales como Román o Sofía. Evitan las entrevistas en la calle. Prefieren que hablemos con ellos dentro de la confidencialidad de esta asociación. Когда я стал ЛГБТ-активистом, я стал выходить, отстаивать свои права, то большое количество людей стало писать мне угрозы и оскорбления в социальных сетях. В том числе я сталкивался с физическим насилием. Rachel Frenkel vive en Israel. Isa Abdul-Muti vive en Palestina. I don't hate. Hate is a waste of my energy. هو يعني اسمع هم بيكرهوا الشعب الفلسطيني كله العربي. Rachel perdió a su hijo Naftali en 2014. Lo secuestró Hamás junto a 2 amigos y apareció muerto 18 días después. El secuestro y asesinato desencadenó la última guerra de Gaza. Isa Abdul salió a buscar a su hermano pequeño una mañana de oración de 2012 y se topó con los enfrentamientos habituales de los llamados Viernes de la Ira. Tenía 12 años. Recibió varios disparos en las piernas. Rachel e Isa Abdul están marcados por sus tragedias personales y viven, además, en una tierra descosida por el odio desde hace decenios. I imagine to be able to murder 3 teenagers for no reason except that they're Jewish. That means you hate them. Otherwise, I don't see how you can do it. اسمع هو أنا بكرهش حدا. اللي هو أنا بكره شخص واحد اللي هو الجندي اللي طخني. اللي هو وكل جندي إن بطخ طفل اللي هو طفل أو شاب يعني في عمر 12 سنة 18 سنة يعني اسمع هو يعني شايف حاله علينا ومستقصدنا يعني. El enquistado conflicto árabe-israelí confirma que el odio no se marchita con el tiempo. Al contrario, refuerza la idea de que el enfrentamiento continuo, la amenaza permanente, lo impregna todo de odio. Se percibe en todas partes, en bares y guarderías, en periódicos y controles policiales. Hasta hace no muchos años, las portadas de los periódicos daban carta de naturaleza a las noticias globales, aquellos hechos que de una u otra manera cambiarían la vida de los lectores. Así ocurrió, al menos hasta el 11 de septiembre. El discurso del odio siempre ha existido, y quizá siempre han existido, aunque con otros nombres, lo que se conoce como posverdad o las fake news, las noticias falsas. Pero hoy su influencia es más poderosa. La emoción circula más rápido que la noticia. El desmentido, si llega, es lento y costoso. Los referentes, en política o en periodismo, se diluyen como azucarillos. Post-truth is more than lying. It's trying to create an environment in which no one trusts anyone else. La verdad pasó a ser un elemento menos necesario para la población. You just try to create general distrust of everything. So we might not trust the president, but we also don't trust the newspapers, and we don't trust our local politicians, and we don't trust the banks, and we don't trust anything. And when we don't trust anything, then we're ripe for
postmodern authoritarianism. We live in a time where people are just simply rejecting information that they don't want to hear, that contradicts their pre-existing point of view. Muchas personas prefieren enterarse de la vida a través de lo que comparten con sus familiares, sus amigos en las redes sociales, lo cual se vuelve para ellos el símbolo de la verdad, la noticia del día. Sea efectivamente cierto o no, porque no hay procesos de verificación. Well, I think our role is the same that it always has been, and that is to try to ascertain the truth, to try to find out what the truth is, to gather the facts, to do our job, to do it thoroughly, to do it fairly, to do it honorably, and to do it honestly, and then to tell readers and viewers and listeners what the facts are. I think that continues to be our job, and that really has not changed. Back behind the traffic lights, please. One by one, only people have jackets. En este mundo global, la llama del odio se extiende con tal rapidez que puede llegar a anestesiar la capacidad crítica de los ciudadanos. No estamos preparados para cribar tantos mensajes y al final todo vale. Eso nos convierte en seres permeables, también ante discursos de odio. Y así se gesta una sociedad débil, expuesta a emociones. Una sociedad lista para entregar la llave de esa caja de serpientes que la historia nos recuerda tristemente con frecuencia. Algunos, muchos, quizá todos, llevamos oculta en lo más profundo de nuestro ser.